método anticonceptivo es todo aquel que evita el embarazo. Esa es la definición general. Desde el punto de vista de salud pública, la introducción de los anticonceptivos tenía una razón médica exclusiva, ¿eh? Y tenía que ver con que a mediados del siglo XX, ya a uno se le pasan los siglos, a mediados del siglo XX la mortalidad materna e infantil y neonatal era muy alta. Y de la forma en que desde el punto de vista de salud pública tú podías controlar eso o mejorarlo, era mejorando la nutrición de los niños para que no se murieran desnutridos en el primer año de vida o de enfermedades infecciosas, mejorando la salud pública de la mujer, que tenía que ver, por ejemplo, con que tuviera buen acceso a la salud, etcétera, ¿cierto? Y utilizando un método anticonceptivo en general. ¿Por qué? Porque con eso tú podías controlar la natalidad y poder de una u otra manera enfocar tus recursos no con un crecimiento poblacional sin control. Ese era el principal objetivo. Y el último objetivo de salud pública era la atención profesional del parto, en que las mujeres no tuvieran sus guaguas en las casas o en el campo, sino que fuesen a un lugar adecuado como un hospital, ¿cierto? Consultorio, etcétera, para tener atención profesional del parto, estuvieran las matronas, los médicos metidos en el tema. Todo este grupo de medidas hizo que la mortalidad materna bajara, pero así de unos niveles impresionantes a lo que tenemos hoy día. Antiguamente se morían 200, 300 mujeres por cada 100.000 partos. Hoy día se mueren 18. Ese es un número gigantesco. Y eso se debe a una mezcla de las políticas públicas. En ese momento, cuando aparecen los métodos anticonceptivos para planificar para hacer una planificación familiar, y eso fue década de los 50, 60, 70, en los 70 vino el boom de lo que se decía la liberación femenina, porque tú en la medida que podías planificar tu descendencia, podías tener más tiempo libre para otras cosas, ¿cierto? Porque antes la mujer estaba en la casa y el número de hijos en promedio de los distintos países podían ser 3, 4, 5, 6, 7 hijos, lo que significaba que durante tu periodo de fertilidad tú estabas todos los años embarazada. Entonces, en los años 70 vino todo el tema de la liberación femenina, en que las mujeres vieron que estaban disponibles en el mercado diversos tipos de métodos anticonceptivos que les permitirían tener mejor tiempo libre y disponible de otras cosas. Por ejemplo, estudiar, trabajar, hacer otros intereses y no tener que estar siempre dedicada a la crianza. Y eso hizo que el uso de los anticonceptivos en la mujer, de cualquier método anticonceptivo, creciera mucho. A eso también, desde el punto de vista de salud pública, se agregaron los anticonceptivos de barrera, por ejemplo, que son el condón, el diafragma, que evitaba también y mejoraba el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es una mezcla de todo. Ahora, yo creo que eso se ha seguido manteniendo en el tiempo. Y una de las estadísticas que más lo muestran es, por ejemplo, que hace 15 años atrás, las mujeres, su primer hijo, lo tenían en promedio, y números nuestros de aquí de la clínica alemana, y también se dan en el resto del país, lo tenían más o menos como a los 25, 27 años de edad, su primer hijo. Hoy día, el promedio en nuestra clínica es que el primer hijo llega a los 33 años de edad. Y tú decís, no es tanto, es mucho, es cualquier cantidad. Porque el desplazar el nacimiento del primer hijo hace que tú necesites métodos eficaces para que eso ocurra, ¿cierto? Y desplazaste 10 años, 7 años el tener tu primer hijo para estudiar, para trabajar, para viajar, etc. Pero eso hace también que después, cuando tengas tu primer hijo a los 33, 34 años, de ahí a que se termine el periodo de fertilidad, que es los 40 en general, ¿cierto?, restringe el número de nacimientos, porque ya no puedes tener una familia de 10 hijos, ¿cierto? Desde los 33 a los 39 no alcanzáis a tener 10 hijos. Entonces, yo creo que ha ocurrido eso. Por eso ha habido un aumento del uso de los anticonceptivos. Yo creo que la mujer está siendo cada vez más autónoma en sus decisiones. Se incorpora a la vida laboral, a la vida profesional, a viajar, a conocer, a desarrollar temas personales y no solamente dedicada su vida a lo que es la nacimiento y crianza de los hijos.
Los métodos anticonceptivos tú los puedes dividir en familias de métodos. Ya les comenté, ¿cierto?, el primer grupo como de los de barrera. Por ejemplo, el condón, diafragma. Esa es una familia de métodos y tú los vas usando de acuerdo al tipo de paciente que tú tienes frente. Están también los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos son la antigua T de cobre, en que era una T de plástico, ¿cierto?, que tenía hilos de cobre, y el cobre dentro del útero producía un efecto esterilizante, por lo tanto mataba los espermios y los óvulos que podían estar por ahí. Ahora, eso ya va en una segunda generación y en vez de cobre hoy día tienen hormona, que es un progestágeno, ¿ok? Y esos son de muy buen efecto. Esa es otra familia, los dispositivos intrauterinos. El tercer grupo son los métodos hormonales, que hacen que no ovules. Y dentro de los métodos hormonales están las pastillas anticonceptivas, están las inyecciones de hormonas que se ponen una vez al mes, están los parches anticonceptivos que duran una semana, están los anillos vaginales que se ponen en la vagina y ahí liberan la hormona, están los chips que se ponen en el brazo, ¿cierto? Siempre la gente dice, oye, un chip es un vehículo, ¿cierto?, plástico que tú lo dejas subdérmico y va liberando día a día hormonas. Entonces, la tercera familia son los métodos hormonales en las distintas formas de presentación, pastillas, parches, inyecciones, etc. Y el cuarto método, que tú lo puedes usar como anticonceptivo o de búsqueda del embarazo, es aprender los métodos naturales. Porque el método natural, método de Billings, que es la mezcla de varios métodos separados, buscan poder identificar cuál es el momento en que tú ovulas. Si tú logras identificar cuándo estás ovulando, puedes evitar embarazarte porque tienes relaciones los días en que no estás ovulando. Y al revés, si quieres hijos, tienes relaciones los días en que estás ovulando. Entonces el método natural es un método que se puede usar para ambas cosas, tanto como anticonceptivo como para buscar el embarazo. Esa es como la cuarta familia de método anticonceptivo. Un DIU de cobre es el método más barato que hay en Chile y en el mundo. Vale más o menos 5.000 pesos y dura 10 años. Por lo tanto, si un país tiene pocos recursos, probablemente va a usar mucho el método de la T de cobre. Y sigue siendo la T de cobre a nivel mundial uno de los métodos más usados porque es muy barato y sirve mucho. Pero cuando tú lo comparas, por ejemplo, con alguien que tenga mayores recursos, probablemente puedes elegir otro método, un método hormonal, que es mucho mejor que la T de cobre sola. Entonces va a depender mucho de los recursos que tenga un país, una población, para saber cuál es su perfil epidemiológico de uso de anticonceptivos. En el área pública, hoy día, el método más usado es la T de cobre. Y en segundo lugar, y ya lo va casi pillando, es el método hormonal, el del Implanon, que es un chip que se pone subdérmico. Eso el Ministerio de Salud hace 3-4 años lo incorporó y dentro de las dos alternativas, lejos, este es muchísimo mejor que la T de cobre, por lo tanto va a depender mucho de eso. En nuestro país, por una cosa poblacional, dispositivo intrauterino y después vienen los métodos hormonales. Los métodos hormonales, lo más usado son las pastillas todavía. Es mucho más fácil acceder a una pastilla que estar accediendo a los otros métodos más sofisticados. Por lo tanto, va a depender del lugar que tú estés estudiando, de los recursos que tenga ese lugar. Por ejemplo, en África hay países que no tienen nada. Entonces, ponerles una T de cobre es carísimo. Y sería muy bueno y se usa mucho. Entonces, por eso te digo que depende del lugar y del perfil socioeconómico de cada población. Yo creo que tiene que ver con un tema de salud pública, un tema de que a mitad del siglo XX la mortalidad materna era gigantesca. Una de las causas más grandes de mortalidad específica de las madres eran las complicaciones asociadas al aborto. Por lo tanto, abortos infectados, ¿cierto?, hemorragias terribles con abortos clandestinos. Eso era lejos de una de las cosas que incidía mucho. Por lo tanto, los anticonceptivos vinieron a darle una tremenda solución a eso. Una tremenda solución, porque tú evitabas los embarazos no deseados, ¿cierto? Y evitabas, por lo tanto, efectuar procedimientos abortivos, y eso disminuyó la mortalidad de una manera gigantesca. Después de eso se vinieron a agregar todos los otros factores por los cuales cualquier mujer acude a solicitar un método anticonceptivo para prolongar su tiempo para hacer otras cosas, ¿cierto?, para estudiar, viajar, etcétera, como les contaba. Yo creo que desde el punto de vista médico, la disminución de la mortalidad materna fue el elemento principal, que
incluyó el anticonceptivo como un método, como una herramienta terapéutica. Ahora ya llegamos a un nivel en que pensar que una mamá se va a morir por una complicación del embarazo ya es rarísimo, pero eso tiene una historia desde los años 50 en adelante. Hoy día estamos viendo los resultados de los años 50. Sí, por supuesto. En nuestro país nosotros tenemos una deuda gigantesca como sociedad en cuanto a dar buena información de educación sexual. En distintos estratos socioeconómicos, cuando tú lo estudias a nivel de hospital público o en centros privados, el uso de anticonceptivos es bajo, de todo tipo, ¿eh? Estamos hablando de pastillas, estamos hablando de dispositivos y métodos de barrera. Cuando tú estudias a los jóvenes de 15, 13, 14, 15 años que inician su actividad sexual, todos, o una gran mayoría, mejor dicho, no usan ningún método para cuidarse. Y no solamente cuidar el embarazo, digamos, sino que cuidar la transmisión de enfermedades, como por ejemplo virus papiloma, ¿cierto? Hepatitis B, SIDA. Si tú investigas por cada uno de los estratos de edad y estratos socioeconómicos, te vas a dar cuenta que el uso de una planificación familiar o una paternidad responsable, que era uno de los nombres que se les ponía antes también al uso de los anticonceptivos, paternidad responsable, es bajo, es súper bajo. Porque nosotros tenemos un tremendo problema en la educación. Queremos que las cosas no se hagan o se hagan bien, pero no educamos. Porque cuando aparece un programa educativo, todos alegan, digamos, ¿eh? Pues todo nos da como mucho tabú de hablar temas cuando lo único queremos que los niños aprendan, pero no les queremos enseñar. Ese es el problema de nuestra sociedad. Así que yo creo que hay una brecha importante de educación. Y uno lo ve en los pacientes que ve a diario también. Muchas veces una paciente viene a buscar un método anticonceptivo, viene a la orientación y la verdad es que tú les preguntas 2 o 3 cosas que tú podrías suponer que el estrato socioeconómico que se atiende en una clínica privada debiera tener un nivel educacional más alto. Es un prejuicio, ¿cierto? Pero aún así, las pacientes no tienen mucha idea de cuáles son los anticonceptivos, de cuáles son las familias de anticonceptivos o cuál es lo que te conviene usar como pareja, porque no todas las mujeres usan lo mismo, si no, no habrían tantas alternativas.